Soy Roberto Parodi, especialista en clínica médica, medicina interna, y me desempeño como profesor adjunto de la primera cátedra de clínica médica y terapéutica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y coordinador del Servicio de Medicina Interna del Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Desarrollaremos conceptos generales de hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede ser definida como un síndrome sistémico, especialmente vascular, progresivo, de etiología compleja, múltiple e interrelacionada, que se caracteriza por la elevación de la presión arterial con impacto en la calidad y expectativa de vida. Existe una relación lineal y continua entre las cifras de presión arterial y el riesgo cardiovascular. Debemos saber que el umbral, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento que se establece, es arbitrario y está basado en una relación costo-beneficio que podría variar en distintas poblaciones. El riesgo global es mayor si la hipertensión se asocia con otros factores de riesgo o enfermedades y tiene una marcada repercusión tanto para el individuo como para la salud pública. La hipertensión arterial constituye uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en todo el mundo, a través de daños en diferentes órganos blancos y está implicado desde el desarrollo de ataques cerebrovascular isquémicos, hemorrágicos, de demencia, insuficiencia cardíaca tanto con fracción de eyección preservada como con fracción de eyección reducida, desarrollo de arritmias, enfermedad renal crónica, vasculopatía periférica. De allí reside su importancia y el impacto que tiene en salud pública. Uno de los estudios señeros de epidemiología de la hipertensión en la República Argentina fue el estudio RENATA. En él se observaron cifras de prevalencia de la hipertensión en la población del 33,5%, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. También nos mostró que no conocen su condición de hipertenso el 37,2% del global de pacientes con hipertensión, y lo que resulta bastante preocupante, que solo el 26,5% de los hipertensos tienen su presión tratada y controlada dentro de objetivos, siendo esto algo superior en mujeres que en hombres, donde no alcanza al 20% de hipertensos tratados y controlados. Estudio Renata 1, realizado en el 2007, mostró estas cifras, como mencionamos, de hipertensos que no conocen su condición y el 26,5% estaba tratado y controlado. Casi 10 años después, el estudio Renata 2 sigue mostrando cifras bastante similares y aún más preocupante que el porcentaje de hipertensos tratados y controlados se mantiene o aún ha disminuido con respecto a Renata 1. Podemos decir que 1 de cada 3 hipertensos desconoce su situación de hipertensión arterial y 1 de cada 4 hipertensos está bien controlado. La hipertensión arterial se define por las cifras de presión arterial y así se los clasifica en distintos estadios. Ya desde el 2003, el Joint National Committee número 7 pone el punto de corte en 140-90, simplifica los estadios de hipertensión en etapa 1 y 2 y aquellas cifras que se encuentran entre 120 milímetros de mercurio de sistólica y por encima de 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica hasta el punto de corte de 140-90 los considera en el grupo de prehipertensión. La Sociedad Europea de Hipertensión utiliza el punto de corte de 140 milímetros de mercurio para sistólica, 90 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica para definir hipertensión. Considera el nivel 3 de hipertensión para cifras severamente elevadas, mayores de 180-110. La hipertensión sistólica aislada, cuando la presión arterial sistólica está por encima de 140 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica se mantiene por debajo de 90.
y entre la presión óptima y la hipertensión la separa en normal y normal alta. Toda esta clasificación a distintas sociedades en normal, normal alta, prehipertensión, borderline, ha abonado un poco a la confusión de su definición. Todas estas medidas son consideradas en pacientes sin tomar drogas antihipertensivas, sin cursar una enfermedad aguda. Si las presiones sistólicas o diastólicas califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta y siempre basada en el promedio de por lo menos 2 o más lecturas en 2 o más visitas en el consultorio luego del examen inicial. Ahora bien, en el año 2017 y basado sobre todo en los hallazgos del estudio SPRINT, la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiólogos, modifica el umbral de diagnóstico de la hipertensión y ya considera a hipertensión en etapa 1, lo que otras sociedades y anteriormente consideramos o prehipertensión o normal alta, es decir, cifras de presión sistólica entre 130 y 139 y presión diastólicas entre 80 y 89. Este cambio en el punto de corte en el umbral para el diagnóstico de la hipertensión generó y sigue generando grandes controversias, discusiones. Fíjense el impacto que tiene modificar el punto de corte. Solo en Estados Unidos generaría diagnósticos de hipertensión de 31 millones de personas que no eran consideradas hipertensos, a las cuales más de 4 millones recibirían tratamiento que no estaría indicado según la definición previa. En el año 2017 se realizó el Consenso de Hipertensión Arterial, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, publicada en el año 2018, donde sigue manteniendo el punto de corte de 140-90 para definir hipertensión, los 3 estadios de hipertensión, la hipertensión sistólica aislada y consideran por debajo de 130-85 como presión normal y lo intermedio entre presión normal e hipertensión estadio 1 como presión arterial limítrofe. Cuando estamos ante un paciente de reciente diagnóstico de hipertensión arterial, nos planteamos 3 líneas. En primer lugar, confirmar la presencia de hipertensión arterial, como dijimos, basado en las mediciones de presión arterial ya sean en consultorio o ambulatoria. Un segundo paso, establecer el riesgo cardiovascular global, teniendo en cuenta factores de riesgo cardiovascular asociados, la presencia ya de daño de órgano blanco y condiciones clínicas asociadas de enfermedad cardiovascular establecida, y en algunos casos identificar posibles causas de hipertensión secundaria. Nos preguntamos entonces, ¿es hipertensión real o estamos ante un fenómeno de alerta de guardapolvo blanco? ¿Es esencial o secundaria? ¿Hay daño de órgano blanco? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico implicado? Y estratificar el riesgo cardiovascular global del paciente. Con respecto a la primera pregunta, si el paciente es realmente hipertenso, cada vez más se pone especial énfasis en las mediciones de presión arterial fuera del consultorio. La visión distorsionada del consultorio nos puede llevar a sobrediagnosticar un 20 a 30% de hipertensión de guardapolvo blanco y nos lleva a infradiagnosticar un 8 a 12% de hipertensión oculta. Tal es así que algunos expertos en hipertensión recomiendan directamente basar el diagnóstico en presiones fuera del consultorio y hablan de que las mediciones de presión arterial en el consultorio pasarían a ser obsoletas. Se ha demostrado que las mediciones ambulatorias comparadas con la del consultorio se correlacionan más estrictamente con hipertrofia ventrículo izquierdo, geometrías ventriculares y regresión de la hipertrofia con el tratamiento. Por ejemplo, en pacientes jóvenes, la albuminuria y la rigidez arterial por velocidad onda del pulso se relaciona con la presión ambulatoria y no con la presión del consultorio. Es decir, varios estudios
han demostrado una mayor correlación y capacidad de predicción tanto de daño renal blanco como de eventos vasculares en la evolución en el tiempo de los pacientes, una mejor correlación con presiones fuera del consultorio, es decir, ambulatorias o domiciliarias, y no tanto con las cifras medidas dentro del consultorio. Contamos con dos herramientas muy valiosas para la determinación de presión arterial fuera del consultorio. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, la presirometría, el mapa de 24 horas y el automonitoreo domiciliario de la presión arterial, generalmente semanal. Las indicaciones de su utilización realmente son compartidas, especialmente en unas indicaciones más fuertes cuando tenemos sospecha de hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta enmascarada. También en pacientes limítrofes para definir si son realmente hipertensos, cuando sospechamos episodios de hipotensión, particularmente en ancianos o diabéticos, cuando hay sospecha de resistencia al tratamiento antihipertensivo y algunas otras indicaciones. Es una herramienta de tenerlo disponible muy valioso tanto para el diagnóstico como para el control y evaluación del tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial. Tanto el mapa como el automonitoreo domiciliario deben seguir normas de uso en cuanto a características técnicas de cada cuánto las mediciones, durante el día, durante la noche, las cifras promedio de 24 horas, promedios diurno y promedios nocturno, son las tres variables de más utilidad en el informe de una presurometría de 24 horas y cada uno tiene sus puntos de corte que son diferentes a lo que mencionamos de definiciones de hipertensión arterial pensado para mediciones en el consultorio. El mapa, la presurometría, aparte de los promedios de 24 horas nocturno y diurno, también nos permiten conocer el patrón Dipper, es decir, el descenso promedio de la presión arterial en el periodo de descanso nocturno con respecto al periodo de vigilia, donde normalmente debe haber un descenso en los promedios entre el 10 al 20% para considerar un patrón Dipper. Un descenso mayor sería un patrón hiper-Dipper. En caso de que se observe un descenso entre el 0 y el 9%, es decir, no alcanza a las cifras para definir Dipper, se lo considera non-Dipper, y en algunos pacientes presentan un patrón invertido o riser cuando los promedios de presión durante el descanso nocturno son mayores que el diurno. Hay evidencia de que perder el patrón Dipper implica mayor riesgo cardiovascular, mayor daño de órgano blanco. Para el automonitoreo domiciliario de presión arterial, también las cifras para establecer diagnóstico de hipertensión son diferentes a las cifras en consultorio. Y cuando comparamos cualquiera de las mediciones fuera del consultorio con respecto al consultorio, quedan definidas cuatro situaciones. Cuando presentan elevación tanto en consultorio como fuera del consultorio, estamos ante un verdadero hipertenso. Cuando vemos adecuado control de la presión arterial tanto fuera del consultorio como en el consultorio, sería un verdadero normotenso. Y la situación de hipertensión oculta, es decir, aquellos pacientes con cifras tensionales normales en consultorio pero elevadas en el control domiciliario, y lo más frecuente, en algunas series hasta un 30%, la hipertensión de guardapolvo blanco, cifras elevadas en la oficina, en el consultorio, con valores normales de presión arterial en algunas de las herramientas de control domiciliario, ya sea la presurometría de 24 horas o el automonitoreo domiciliario semanal. En cuanto a cuál herramienta de medición fuera del consultorio es mejor, no está claro. Son dos herramientas validadas y útiles. En general, por el paciente es mejor
tolerado el monitoreo domiciliario, el automonitoreo de presión arterial, que la presometría de 24 horas. La presometría de 24 horas nos brinda información de la noche y los patrones DIPER o non-DIPER que lo perdemos con el automonitoreo semanal, que a su vez esto permite un seguimiento longitudinal en una semana y no en un solo día. Hay mayor experiencia y mayor tiempo de uso de la presometría y mayor disponibilidad, pero ambas herramientas son útiles para definir hipertensión, evaluar control, definir situaciones como mencionamos como hipertensión de guardapolvo blanco o hipertensión oculta o enmascarada. Una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, el paso siguiente es establecer la presencia de daño de órgano blanco. La presencia del mismo coloca al paciente en un mayor riesgo cardiovascular y necesidad de tratamiento farmacológico. Son muchos los órganos y sistemas que se ven dañados por la hipertensión arterial. Hay varios métodos para evaluar el daño de órgano blanco a nivel del corazón, típicamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la insuficiencia cardíaca, está implicado en el desarrollo de enfermedad coronaria, de fibrilación auricular, a nivel renal, la caída progresiva de la función renal, proteinuria, el daño inicial dado por la microalbuminuria, a nivel de la retina, con el fondo de ojo podemos ver exudados hemorragias, en los vasos periféricos, la enfermedad aterosclerótica con claudicación intermitente y en estadios más tempranos detectar rigidez arterial, y a nivel cerebral pueden ser por la catástrofe de un evento vascular como un ataque cerebrovascular, isquémico hemorrágico o un ataque isquémico transitorio. Si bien son muchos los órganos dañados, en la práctica debemos seleccionar aquellas herramientas de evaluación de daño de órgano blanco que se encuentran validadas, disponibles, costo aceptable y que puedan ser utilizadas en el global de los pacientes con hipertensión arterial, que como mencionamos es un alto porcentaje de la población. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es quizá el daño de órgano blanco con mayor peso de evidencia. En cuanto a su presencia, implica mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad cardiovascular y muerte. Y a su vez, la regresión de la hipertrofia con el tratamiento se asocia a una disminución de riesgo cardiovascular y también podemos utilizarla para el seguimiento y una forma de evaluar la eficacia del control de la presión arterial si logramos una regresión paralela de este daño de órgano blanco. Puede ser detectada tanto por electrocardiograma, en este caso es una herramienta específica si se lo detecta, pero poco sensible, y para aumentar su detección y sensibilidad, el método de elección es un ecocardiograma. En cuanto al daño de órgano blanco a nivel renal, la microalbuminuria es la manifestación inicial del daño hipertensivo sobre el riñón, siendo un marcador pronóstico en general de fácil acceso. Podemos observar cómo la sobrevida libre a enfermedad cardiovascular establece diferencias si existe o no microalbuminuria. Esto deriva del estudio Framingham. Y en este otro estudio también observamos que ajustado tanto por edad, sexo y factores de riesgo, cifras más elevadas de microalbuminuria se asocia con un aumento de riesgo relativo de muerte. Entonces, una vez buscado el daño de órgano blanco, ya establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, intentamos establecer su riesgo cardiovascular global del paciente. Para eso existen varias tablas, grillas, score de riesgo que pueden ser utilizados, son score clínicos que se pueden aplicar y se basan sobre todo en la suma de las cifras de presión arterial, la presencia de otros factores de riesgo, daño de órgano blanco o enfermedad cardiovascular establecida, y así se habla de riesgo bajo, moderado, moderado, alto, muy alto, y se expresa en general como el riesgo a lo largo del tiempo
de presentar un evento cardiovascular o muerte cardiovascular. Como mencionamos, la estratificación de riesgo cardiovascular global se basa en la suma de la detección de factores de riesgo asociados a la hipertensión, típicamente tabaquismo, dislipidemias, obesidad, prediabetes, antecedentes familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz, la presencia de lesión subclínica de daño órgano blanco, hipertrofia ventrículo izquierdo, engrosamiento carotidio, presión de pulso aumentada, filtrado glomerular bajo, microalbuminuria, o bien la enfermedad cardiovascular o renal establecida o la presencia de diabetes, aunque este último punto puede ser discutido y con cierta controversia. La suma entonces de otros factores de riesgo, daño órgano blanco y enfermedad cardiovascular establecida nos ayuda a establecer el riesgo cardiovascular global del paciente. No podemos dejar de mencionar que estos sistemas de score clínicos no son infalibles. Estamos haciendo extrapolación de estudios poblacionales a un paciente individual que tenemos frente a nosotros en el consultorio. Son generalmente realizados de estadísticas de otros países y los utilizamos en una población distinta. No tiene en cuenta la magnitud de la exposición al factor de riesgo, ni muchos otros factores de riesgo cardiovascular conocidos y no considerados por estos scores, por lo cual deben ser tomados como una herramienta más dentro de un contexto clínico y ser precavidos. Se asume que el riesgo puede ser mayor del estimado por los SCORE aquellos pacientes con estrés crónico, depresión mayor, trastornos de ansiedad, una mala situación socioeconómica, situaciones de aislamiento y abandono, los pacientes con enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas con mucha actividad de la enfermedad, pacientes con psoriasis severa, con infección crónica por HIV-Sida, pacientes oncológicos. Estas situaciones, de algunas muy frecuentes y sumamente importantes, no son considerados en general por los scores clínicos de uso habitual. En la tabla podemos ver diferentes instrumentos y herramientas para detectar daño órgano blanco, lesión vascular subclínica y podemos observar el valor predictivo, la disponibilidad y el costo. Muchos de ellos no son ampliamente disponibles o no tienen un costo aceptable o resta evidencia de su valor predictivo de eventos cardiovasculares y si la detección de enfermedad vascular a través, por ejemplo, de la rigidez vascular por velocidad de onda de pulso, el espesor íntima media carotidio, el score de calcio coronario, si en base a los hallazgos de estos estudios podemos indicar tratamiento farmacológico preventivo. Si hay una población que puede ser plausible de utilizar detección de lesión vascular subclínica, son aquellos pacientes de riesgo intermedio donde los scores clínicos pueden fallar en predecir el verdadero riesgo cardiovascular. Es decir, que dentro de esos pacientes con riesgo moderado podemos tener un subgrupo con riesgo elevado y que pueden presentar un evento cardiovascular y no haber sido diagnosticado por los scores clínicos de uso habitual. La tercera línea, es decir, demostrar el diagnóstico de hipertensión, detectar lesión de órgano blanco y estratificar riesgo cardiovascular global. Y en algún subgrupo de pacientes hipertensos puede corresponder a hipertensión arterial secundaria. Se calcula que afecta al 5 o 10% de los hipertensos, por lo cual no estaría justificado investigar a todos los hipertensos para intentar detectar una causa secundaria tratable y con la posibilidad de curar la hipertensión arterial. ¿A quiénes vamos a someter a detección de hipertensión secundaria? Son aquellos pacientes que nos ofrecen datos clínicos de sospecha de la presencia de una causa secundaria, donde la prevalencia de hipertensión secundaria es más elevada que en el global de los pacientes hipertensos.